Los bosques constituyen más del 50% de la biodiversidad del planeta. ¿Y por qué son tan importantes los bosques y su relación con el agua? Precisamente esa es la vida, de ahí parte la vida. Un árbol nos da vida, un árbol nos da sombra, un árbol si uno lo pone utilitario nos da madera, nos da fruta, nos da alimentación, nos da cuna y nos da hábitat para muchas otras especies. Acumula CO2, nos genera oxígeno, genera biomasa. Un árbol es una maravilla. Entonces un árbol en verdad es un todo integrado de una expresión de vida maravillosa. Los bosques están habitados y es precisamente la pregunta cómo se puede convivir entre usos del bosque y la conservación, sabiendo que en un momento histórico para Colombia, en el marco del posconflicto, ha habido un incremento sustantivo de la deforestación. Soy Margarita Pacheco, ciudadana del mundo, planificadora y comunicadora ambiental, hija, madre y abuela, y esto es Ambiente de Paz. Luz Marina Mantilla, caqueteña, quien ha dirigido el Instituto de Investigaciones Científicas Amazónicas, SINCHI, durante más de 20 años, me acompaña a visitar la estación experimental El Trueno. Es un descubrimiento maravilloso de venir al Guaviare. Uno de los departamentos que más tiene deforestación es el departamento del Guaviare, el departamento del Caquetá, el sur del Meta y el Putumayo. Y eso tiene obviamente una relación muy interesante, primero con las formas de ocupación que ha venido teniendo esta zona. Las formas de ocupación del suelo. De la tierra, claro. La ganadería. No, la gente que ocupa los sitios y entonces trae modelos foráneos a una zona tan importante como esta, que tiene, digamos, una responsabilidad enorme en los servicios ambientales globales. Y creo que todavía no lo hemos entendido, porque si hubiéramos entendido desde las poblaciones locales qué es lo que significa efectivamente tumbar el bosque, modificar la cobertura del suelo, pues entonces tendríamos unas zonas distintas, a pesar, por supuesto, del tema de la deforestación en esta zona. También hay que decir que este 42% del territorio nacional, que es la Amazonia, tiene un 80% de bosque natural en pie, que hay que cuidar. ¿Un 80%? Sí, un 82%. Llegamos en la época de 7 años que me trajeron, aquí esto era selvas, en este Guaviare, sola selva. Entonces la gente llegó aquí al Guaviare a formarse, a fundarse. Hablemos, en ese tiempo no nadie compraba tierra, sino era fundándose, se llamaba fundar, una fundación. Al principio la mayoría eran cazadores de tigrillo y tigre para vender las pieles. Ya después de eso se acabó eso porque empezaron a restringir. Y entonces empezó la gente fue a tumbar para sembrar cosecha. Se cultivaba arroz, maíz. ¿Cómo se tumbaba en ese tiempo? A pura hacha, porque no existían las motosierras, no existían la guadaña. Entonces en ese tiempo era pura hacha y macheta de socola. A pura hacha, un palo de estos. Cualquier 10 minutos, media hora, boleándole a echar un palo de esos hasta que caía y pasaba uno al otro y ahí se demoraba uno hasta un mes tumbando, imagínense. Ese era el trabajo. Pues imagínense lo que estamos viendo hoy en día, la escasez de agua que hay.
los cambios climáticos tan bravos que hay, por eso lo analizamos que ahí va complicado ya a través de las tumbas de selvas. Ya hoy en día no se puede creer en el tiempo. En el tiempo, cuando le digo que llegamos aquí al Guaviare, se decía de tal fecha a tal fecha es verano. Y era exacto, eso no fallaba. Hoy en día ya nadie puede analizar ese tiempo. El cambio climático se está dando, los campesinos lo sienten. Y los bosques son es el único regulador del tema de agua, de captación de agua y suministro de agua. Ya el campesino mira que ahí sí hay problemática, que ya se está quedando sin agua. El efecto que es mucho más sentido en las zonas andinas, pero que acá también se comienza a ver, que es que en estos bosques, en las montañas que están cerca de sus cultivos, está el hospedero para muchas plagas. Cuando se desaparece eso, pues al plátano, a la yuca, al arroz le comienzan ataques de otras plagas que antes no estaban en la región. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? Que el balance se perdió, hay un desequilibrio, entonces ya comienzan a identificar que sí hay necesidad de entenderse nuevamente con el ecosistema. En el tiempo de cuando yo llegué, los palos que tumbamos, cuánto mal hicimos a la naturaleza. Entonces eso me hace pensar de que se le hizo un mal a la naturaleza, y como nos han hablado, nos han dicho que hay que aprovechar, ya que estamos en este momento, sembrar y volver a rescatar un poquitico, aunque no lo vamos a rescatar, pero vamos a rescatar algo de del daño que le hizo al medio ambiente, a la naturaleza, porque es que es mucho el daño. Hemos acabado con aguas, con selvas, con los animalitos, a donde los hemos enviado. A primera vista no podría decir que la reforestación es un fenómeno ambiental en el cual no tiene nada que ver lo político, ni lo social, ni lo económico. Pero si uno simplemente estudia cómo se aceleró la deforestación en los años 60, por ejemplo, pues llega a la conclusión de que todo fue parte de un fenómeno que llevó hasta la guerra, que incluyó el narcotráfico, que incluyó la imposibilidad de darle educación a la gran cantidad de población que estaba creciendo aceleradamente en Colombia. Aquí hubo una colonia dirigida en 1960, 61 hasta el 65, que impulsó la colonización dirigida en distintas zonas baldías del país. En realidad no eran ninguna baldías, eran ocupadas por gente. Ahí estaban los indios, que siempre habían estado ahí. Sin embargo, como estaban debajo del bosque, pues no los veían, entonces creyeron que eso no era de nadie y llevaron gente del Tolima, de Cundinamarca, de Antioquia, a estas regiones, con el objeto de desarrollar el campo. Por ejemplo, en el Arauca, gran parte de los terrenos fueron, digámoslo así, entre comillas, civilizados, es decir, abolieron prácticamente el bosque, porque la gente entendía que tumbar el monte era civilizar la tierra, era ponerla a producir. La colonización en las zonas de bosque, desde hace mucho tiempo, aún estimulada por el mismo Estado, no puede ser así. No puede seguir siendo más de tumbe bosque y haga mejoras. El Estado Nacional necesita formular una nueva política para que la colonización que se hizo hace décadas se transforme en una descolonización para la conservación. Estamos en el departamento del Atlántico, municipio Campo de la Cruz, en la vereda
pasabarro. La zona más bien es ganadera, aquí la agricultura muy poco. Toda esta zona es ganadera. Tradicionalmente el uso del suelo ha sido ineficiente. ¿Por qué? Porque hemos manejado en esta zona del país hasta 1.5 vacas en una hectárea. Y si manejamos 1.5 vacas en una hectárea, una persona promedio con 10 hectáreas solamente podría tener 15 vacas. Entonces ese uso del suelo no le permite a la persona ser eficiente productivamente. No es un negocio rentable. Entonces, cuando la persona requiere llegar a un nivel económico aceptable, lo que necesita es seguir abriendo la frontera agrícola, tumbar más bosques, quemar más bosques y generando un impacto ambiental mayor. Y ese impacto ambiental es el que hoy se le está generando o se le está cargando a la ganadería como el gran factor de detrimento en el ambiente. El ganadero todavía mantiene una visión feudal, una visión de terrateniente, una visión de que hay que tener muchas tierras para tener muchas vacas. Y en realidad hoy la ganadería no se puede dar el lujo de tener muchas tierras de esta forma ineficiente. Hay que tener muchas vacas, pero en poca tierra. Muchas vacas que produzcan mucha leche, que produzcan mucha carne, pero en la menor tierra posible. Antes aquí nada más habían 2 divisiones en 22 hectáreas. Hemos implementado el sistema rotatorio donde hay 18 divisiones ahora en las 22 hectáreas. En cada división los animales duran 2 días. Ahí se van rotando 2 días, 2 días, 2 días, 2 días, 2 días, hasta que vuelven y dan la vuelta y llegan al mismo sitio. La ventaja de eso es que ellas entraron, nada más que comieron la hojita y siguen a la otra. Comieron hojita y siguen a la otra. Y no se compacta el suelo, no hacen el sobrepastoreo que uno llama aquí, que cada ratito están metidas ahí y acaban el pasto. Y a los que se cambian de división, enseguida viene el rebrote del pasto. Que usted saca los animales y mojó la tierra y el mismo rebrote el pasto. El pasto mejorado que hemos ido implementando ahora es mucho mejor porque nos ha aumentado la producción. Menos del 15% del bosque seco subsiste en Colombia. En regiones como el Caribe, esas cifras son realmente mínimas. Estamos hablando de la desaparición o riesgos de desaparición de una gran cantidad de especies, pero sobre todo de la exposición de los suelos a la sequía, que es uno de los aspectos por los cuales mantener la cobertura boscosa es fundamental. Esos árboles son de trupí, el grande que ven acá son campanos, hay guásimos que en esta temporada ellos botan una fruta que le apetece mucho al ganado. Entonces esos árboles son también, bueno, nos sirven también en el verano porque por aquí se sufre mucho en este tiempo. Se sufre en la cuestión de que no hay pasto, los pastos se secan, los animales se enflaquecen, los animales pasan hambre. Entonces hay que guardarle la comida para cuando llegue este tiempo tener que darle. Aquí en el 2015 se pasó una, que aquí se murieron más de 400 animales en la región de física hambre. Y yo, en vista de todo eso, yo sembré una hectárea de maíz ahí, que fue la que hice el silo y le guardé alimento para los animales.
Una finca sin sombra es nada. El animal sin sombra no produce. Un animal comiendo ahí a la media del sol y ¿dónde? Hay que darle la sombra, el buen confort que uno dice para que el animal cuando coma vaya a sombra y ahí entra a rumiar y es cuando ellos... Porque sin sombra no. Puede tener pasto que sea que el animal no produce. Buscando un equilibrio entre lo ambiental y lo productivo, pues lo ideal sería que las vacas se alimentaran en potreros con cobertura arbórea. Y me refiero a cobertura de árboles, ¿por qué? Porque el impacto negativo que está generando la vaca en las liberaciones de gases de efecto invernadero muchas veces son captados por esos árboles que están inmersos en ese mismo potrero. Esos árboles nos van a captar los gases nocivos, pero nos van a aportar el oxígeno. Un objetivo de la política láctea nacional es trabajar en sistemas silvopastoriles y en praderas mejoradas. Eso lo que hace es reducir los efectos perversos de la ganadería extensiva y, por lo tanto, contribuir a la reducción de la deforestación. Eso beneficia al medio ambiente, beneficia a las tasas de deforestación, pero también beneficia al campesino que tiene una parcela más productiva. Yo nací en esta casa, cumplí 60 años, acá nació mi papá. La ruta de la leche no me queda muy retirado, entonces no puedo vender la leche. Entonces yo hago la cuajada y se la vendo a otra persona o la llevo a Málaga para venderla. Es un cuajo natural, de la misma res. Y toda la vida se ha hecho con el cuajo artesanal. Uno tiene que acostumbrarse a los cambios, pero acá fue duro. Y la verdad lo digo, me costó muchas lágrimas porque mi esposo reacio al cambio. Él es acostumbrado a que tenía que estar los animales por toda la pradera. Se dejaba el ganado en todo el terreno, que él estaba acostumbrado, que él hacía toda la vida así. Que él no quería división de potreros, no quería siembra de árboles, no quería nada. Entonces ya cuando él empezó a ver como los resultados, entonces ya ahora sí me está colaborando. La gente básicamente no establece los árboles dentro del potrero porque tienen la creencia de que el pasto se disminuye y es todo lo contrario. O sea, los árboles ellos lo ven es como que tener un árbol le representa tener menos pasto para los animales y es todo lo contrario. Entonces, es creencias que tiene la gente de los árboles dentro de los potreros. Hay varias formas de establecer árboles. Los puede establecer usted como cerca viva por los linderos de la finca, árboles dispersos en el potrero, que es lo que nosotros tenemos aquí, y utilizarlos también para división de los potreros en la misma finca. Entonces son varias alternativas que tienen para establecer los árboles como sistemas silvopastoriles dentro de la finca. Pero la principal limitante a veces son las creencias y la demanda que tiene de trabajo y de cuidado de los árboles en los primeros años de establecimiento. En la región fueron desapareciendo del ecosistema muchas especies maderables, frutales. Lo que se planteó en ese momento es que rescatar esas especies, traerlas a un espacio controlado para permitir conocer mucho más cómo crecen,
qué problemas tienen, cuál es su desarrollo. El tema de crecimiento es clave, pero también el tema de qué es lo que puede ofrecer, cuánto volumen o cuánto carbono puede asimilar o acumular una especie de estas. En este espacio identificamos esos bienes, los materializamos, los volvemos real. Creo que hoy estamos haciendo un trabajo y un papel muy importante, no solamente tratando de generar modelos que sirvan para resolver el tema de la deforestación, sino montando modelos que sirvan para que la gente pueda utilizar su bosque de manera sostenible y regenerar y restaurar los escenarios que tenemos impactados por los cambios de cobertura y la deforestación. Yo paré totalmente ese cuento de tumbar. Me gusta antes sembrar. Tengo aproximadamente unos 4.000 árboles sembrados. Pues los tenemos en varios sectores, así en parcelitas. Entonces, si volvemos a sembrar, volvemos a ver animalitos aquí nuevamente, de los que hemos tenido de la naturaleza acá. Claro, yo he cambiado lo que nos ha enseñado, pues tenemos que, ya con enseñanza del abono orgánico, dejamos ya de meter abonos químicos, trabajamos el abono orgánico que nos enseñaron. Y en la manera del siembro de cultivos, pues imagínense, totalmente hemos dejado la tala de bosques porque estamos cultivándolo y pues eso es lo que debemos de hacer, lo estamos haciendo. Sí, entonces he cambiado totalmente. Así como en Israel hay más de 500 familias que han firmado acuerdos de conservación voluntario con el Instituto de Investigaciones Científicas SINCHI para apoyar la restauración del bosque. Los árboles de eucalipto secan mucho la tierra donde se encuentran. Entonces lo que nosotros hacemos es cortar esos eucaliptos y sembrar especies nativas, especies que son propias o endémicas de donde nosotros estamos, como el roble, el laurel, la acacia, el tilo. Esos árboles son con los que nosotros hacemos el plan de compensación forestal. Son 5 árboles sembrados por cada árbol que nosotros tumbemos. Para proteger el bosque, lo primero que tenemos que lograr es que la actividad forestal maderera o de productos no maderables tiene que dejar de ser una actividad vergonzante, como que quien se dedica a la actividad forestal es el que está destruyendo los bosques y no hay nada más alejado de la realidad. Todo esto es un negocio planeado porque se han hecho plantaciones forestales para aprovechamiento, exactamente. Entonces esas son las que se están aprovechando, las que vienen en surco o las especies forestales que uno mismo planta para aprovechamiento en 5, 10, 15 años. Cuando no se hace de manera responsable, o sea, cuando no se tala un árbol de manera responsable es cuando hay problemas.
Creo que en Colombia tumbar un árbol es culturalmente concebido como un tema, un pecado, ¿no? Salimos a defender cada árbol, cuando lo que estamos viendo es que en los países que tienen políticas forestales realmente que funcionen, son aquellos que tienen un uso sostenible de sus bosques. Esta idea de que los bosques tienen que permanecer intactos y en pie, eso es cierto en los parques tienen que permanecer intactos y son elegidos precisamente por su representatividad de los ecosistemas, pero el resto de los bosques lo que tenemos que hacer es que le garantizan opciones de desarrollo a sus propietarios y a la gente que está viviendo alrededor. No, siempre corté palito, ¿no? No, pero hace más de 10, hace ya como unos 17 años más o menos. Lo difícil está en cuanto el comprador identifica cierta especie de alto valor comercial y solicita a los negros, a los indígenas, a los poseedores de las áreas, metros cúbicos de madera y se ven obligados por un mecanismo de subsistencia natural económico a presionar X o Y especies. Vea, yo corté madera un poco de tiempo, pero eso no es sino la comida, o más la destrucción que uno hace que lo que produce eso. Cansancio y la comida. Porque lo que hacen la plata son los que llevan esa madera para afuera. Con el cuento de la venta de la madera, le ha dado durísimo, sobre todo a especies, pero le ha dado durísimo. Usted conseguir un abarco por aquí ya no lo consigue, conseguir un espavé por aquí ya no lo consigue, conseguir un trúntago, son maderas de alto valor de uso, ya no lo consigue. Pero sí hay una mentalidad, digamos, asociada al bosque, que es más bien conservacionista. Aquí tener el bosque parado es producir, es tener la posibilidad de producir. El concepto es distinto. Eso no quiere decir, digamos, que todo sea conservación. Es muy importante recordar que en Colombia hay 600.000 kilómetros cuadrados de bosques. Y según me dicen, 50% de estos territorios, según la Constitución del 1991, son áreas en las cuales hay derechos especiales para la población indígena y también afrocolombiana. Eso significa que para proteger estos bosques hay que también tener un diálogo muy cercano con los grupos representados en estos territorios. Estamos en el corregimiento de Corcovado, municipio de Tadó. Aquí vivió mi bisabuelo, el papá de mi abuelo. Vivió mi abuelo, mi papá, estoy yo. Y yo voy a cumplir 52 años y estoy aquí. ¿Ustedes cuántos años? Póngale por ahí 200 años. Yo tengo cacao, tengo coco, tengo plátano, yuca, ñame, caña, piña, árboles frutales, aguacate, guama, bacao, zapote, chote por ahí para allá, chote y tengo cantidad de cosas. Todos esos productos nos sirven. El platanito para el sancochito, la yuca para echarle al sancocho y así. Todas las especies nos generan ingreso y alimentación. La forma de silvicultura, que es lo que se utiliza acá más que agricultura, a diferencia de los valles interandinos,
se hace de una manera que ancestralmente ha sido protectora de los bosques. Las parcelas o colinos, como se llaman acá, son pequeñas áreas en donde se dejan primero, solamente se abre lo que se necesita para que entre el sol, para que puedan crecer las musáceas, los plátanos, los bananos, pero se dejan una serie de árboles altos y palmas que no se tumban, que mantiene digamos como corredor, los doseles, en donde siguen circulando los insectos, que son los que polinizan y los que transmiten las semillas, siguen girando los roedores, los micos. El achote es una iniciativa cultural, se utiliza tanto comestible como también para colorantes y todo eso. Viendo la demanda que ha tenido este producto, pues se ha tenido a bien impulsarlo ya como un proyecto más para la generación de ingresos también. Nosotros no tratamos que el achote se nos vuelva monocultivo, porque la idea es que también vaya asociado a todos esos cultivos que se dan en nuestra región y que mejore las condiciones, pero también teniendo todo ese entorno ambiental bien, que sea sostenible. El achote sí se vuelve una alternativa, eso es. Bueno, yo creo que yo entre el cacao y el achote, si Dios lo permite, ahí tengo la solución de la alimentación mía y de otras cosas. Esto es el reemplazo de pronto de la minería, de la madera. Ese puede ser la alternativa. Ese es el manejo diversificado, tener alternativas de que la comunidad no mire solamente el bosque como madera, no mirar solamente un árbol, la parte del tallo, sino tener en cuenta que existen otros usos, otras partes de la planta que pueden tener mucho valor económico, pero también cultural y ecológico, como siempre lo han hecho nuestros ancestros. Ancestralmente, las comunidades que han vivido de estos ecosistemas han manejado su relación con la naturaleza de una manera muy respetuosa. Y precisamente es en ese respeto, en esa espiritualidad con la naturaleza que se puede hacer agricultura. Hoy día las comunidades campesinas, las comunidades indígenas, afros que están en el Chocó biogeográfico pueden reproducir modelos agroforestales que son amigables con la naturaleza. Aquí estamos sobre el río Tutunendo y aquí es que yo vivo y aquí quiero vivir. Nos gusta vivir como en el medio de las matas, ¿cierto? En el campo. Estoy aquí cerca del pueblo, pero yo en el campo, ¿cierto? Porque me gusta vivir dentro de mis matas, quiero tener, siempre hay muchas cosas sembradas alrededor. Y entonces nos sentimos como que fuéramos, o sea, como si somos de la misma naturaleza, o sea, las plantas y nosotros somos como una sola familia. Y cuando nosotros nos sentimos enfermos, ellos nos aportan su sustancia para que nosotros nos mejoremos.
La parte la parte tradicional de la medicina en la planta, eso es algo que uno lo aprende empíricamente. Yo veo lo que mi papá hacía y eso es lo que yo aprendo. Nosotros veíamos que nuestra madre, hombre, que de pronto que es que yo siento como un nudo aquí y mi mamá decía, eso es lombriz, ¿cierto? Y ella se iba y cogía un ajo, pan lo partía, rallaba una cebolla y pan hacía una agua y tan se la va a tomar a uno, tal le echaba aquí y ya. Eso se le iba pasando a uno, ¿cierto? Entonces, eso lo hacía mi mamá conmigo y yo lo aplico a mis hijos. Para nosotros, si se nos acabara el bosque, se nos perdería parte de nuestra vida. De las cosmovisiones y las cosmologías de los pueblos indígenas nosotros tenemos que aprender mucho, justamente porque son integrales. Una de las prácticas que uno lo puede llamar, si quiere, práctica forestal, es la visión, la construcción y el manejo de las chagras. Las chagras son estos espacios que utilizan los indígenas en el que se sigue toda una serie de procesos para interactuar con el bosque. Es para poder cultivar. Ha permitido a los indígenas poder interactuar con el bosque sin dañarlo durante miles de años. Se utiliza la agrobiodiversidad. ¿Hay cuántas semillas y variedades de semillas dominan los indígenas para cultivar una chagra? Más de 150. Eso es la complejidad. Nosotros le tenemos miedo a la complejidad. Ya se maneja desde hace rato, miles de años llevan las comunidades indígenas manejándola. Y lo que se tumba se reemplaza. Aportes a la forestería y a las discusiones sobre usos forestales. Para lograr un desarrollo sostenible que garantice ingresos, el pilar económico, que garantice desarrollo social, organizativo, y que garantice la sostenibilidad del recurso, tienes que acudir a quien conoce el territorio. Lo primero que tienes que valorar es el potencial y el conocimiento endógeno que existe en las poblaciones locales de ese mismo territorio. Hablar de socioecosistemas es fundamental, porque los ecosistemas tienen toda esa incidencia social. Todo el mundo dice el bosque virgen del Amazonas, ¿no? Son bosques hechos y son bosques intervenidos por las comunidades durante miles de años. Eso lo tenemos que reconocer y eso lo tenemos que saber y con eso tenemos que actuar. En la parte de ecosistemas ocupados por comunidades, sí. ¿Cuáles están bien ocupados, cuáles no están bien ocupados? Pero la parte social es fundamental, por eso son socioecosistemas y hay que ponerlo en ese orden. La gente y el ecosistema, eso es fundamental. Y todas las medidas que se hagan tienen que considerar la parte social. Colombia tiene un reto muy grande en la época del posconflicto de construir gobernanza forestal, incluso de aprovechar la experiencia y la historia de los actores regionales durante el tiempo de conflicto para crear nuevas estrategias de manejo forestal. Las autoridades ambientales en este país no tienen control sobre el territorio. Tienen 1 o 2 funcionarios. Entonces creo que pensar en serio que en el posconflicto las fuerzas militares, las fuerzas policiales tienen que echarle una mirada a la protección de nuestros recursos naturales y tienen que volverse rurales de una manera nueva, porque ya no es contrainsurgencia, pero no son muy diferentes ni los equipos ni las capacidades que necesitan. Entonces yo creo que todos hemos visto la necesidad de fomentar un desarrollo que consiga mantener el medio ambiente del que al final vivimos todos, porque si nos cargamos eso al final no vamos a tener desarrollo tampoco.
Hacerlo en Colombia solo no sirve de nada, hacerlo en la Unión Europea solo no sirve de nada. O lo hacemos todos y nos ponemos todos de acuerdo en el mundo en que tenemos que conservar el planeta en las mejores condiciones, o los esfuerzos de uno se compensan con los pocos esfuerzos de otro. Y eso es lo que lo hace difícil y eso es lo que hace que se necesiten tantos esfuerzos, porque tenemos que poner de acuerdo a todo el mundo. Margarita, la invito a que deje una huella como muchos de los que nos han visitado en esta estación nos han dejado su huella. La invito a que deje aquí el árbol. Aquí apretadito. Ya. Aquí. Ajá. Aquí, aquí. Sin hacerle fuerza. Luego procedemos. Uy, pero está sequísima. ¿No le echa agua todavía sino después? Ajá. Una pisadita así para que quede la tierra firme. Ahí está. Bueno, la matica. Vamos a ver cómo nos crece, Luz Marina, este árbol de la paz. Así es, exacto. Este es un homenaje a la paz. La historia de la humanidad se ha relacionado con los bosques. ¿Qué podemos hacer en el siglo XXI? Donde estamos en una crisis climática, una crisis frente a la deforestación. ¿Cómo podemos realmente impulsar y estimular modelos de manejo distinto con el bosque? Nosotros somos parte de la naturaleza, nosotros no estamos sobre la naturaleza. Y esa parte de la ética ambiental es bien importante, porque nosotros no podemos hacer daño a la naturaleza sin esperar que la naturaleza nos haga daño a nosotros. Eso es así de simple.